Buenas tardes. Dios me ha estado instando a que publique esta información para que todo el mundo se dé cuenta del poder de Dios y su gloria. El sábado 18 de octubre, estando dando la enseñanza, el sábado 18, Dios nos dice que lo que sucedió con el presidente de Colombia, Petro, que él había sido juicio para Colombia porque Colombia se había alejado de Dios y sus preceptos. Y Dios nos dice que el asesinato de Miguel Uribe hizo que Colombia se uniera en oración, se uniera todos en oración, los pastores, sacerdotes, muchas personas creyentes se unieron en oración clamando justicia, paz y verdad. Y que ese clamor que hizo Colombia fue lo que derribó ese espíritu que está sobre Petro. Entonces, el jueves 23 de octubre, Dios me coloca en el espíritu orar por Colombia. Y siempre que Él me coloca a orar por Colombia, me muestra la bandera de Colombia. Entonces ya yo sé que tengo que orar por Colombia. Eso fue el jueves 23. Y el viernes 24, como a las 6 de la tarde, me llega el espíritu, cesó la horrible noche. Así me llegó, cesó la horrible noche. Y cuando dice cesó la horrible noche, sabemos que es el fin de algo, ¿verdad? Pero también debemos estudiar cómo empezó. Y el contexto de cesó la horrible noche lo podemos ver, que es una frase del himno nacional de Colombia, que simboliza el fin de la opresión y el inicio de la libertad. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, el fin de la opresión y el inicio de la libertad. Así dice Dios. Ya no va más este gobierno y ese juicio que estaba sobre Colombia. Y acá hay una publicación que se realizó, bueno, miren acá en un círculo, dice junio 2022, a donde antes de que, bueno, que quedara él como presidente, ya Dios me había revelado lo que venía para Colombia, ¿verdad? Y mira que el día de elecciones yo le preguntaba a Dios quién iba a quedar y me regaló esta palabra el 20 de junio del 2022, o sea, hace 3 años y medio. El que Dios dispuso para gobernar a Colombia hace parte de los juicios de Dios que se vienen para Colombia, y me dio la palabra en Isaías 3, y eso en Isaías 3 está plasmado todo lo que vivimos en estos 3 años y medio del gobierno de Petro. ¿Y por qué Colombia? ¿Por qué caen a juicio Colombia? Porque es una nación, ¿verdad?, que ha sido elegida por Dios para llevar el mensaje a otras naciones. Colombia es el pueblo de Dios y de verdad disfruta una relación con Dios particularmente íntima. Y ese privilegio que crea responsabilidad. Y teniendo en cuenta esa responsabilidad, sabemos que Dios juzga con mayor severidad aquellas naciones que conocen la palabra de Dios. Entonces miren lo que colocaba aquí, la luz rechazada acarrea un severo castigo. Poco a poco Colombia se ha ido alejando de Dios. Con las leyes nefastas que aprobaron, los gobernantes han justificado que Dios traiga juicio a esta nación. Entonces miren cómo en Isaías 3 Dios dijo que iba a remover no solo el pan y el agua, o sea, que iba a haber escasez, sino también a todos los hombres del liderazgo. Faltarían hombres cualificados para ocupar altos cargos y ese sería un juicio de Dios. Coloca un líder impío e incompetente, y ustedes saben cómo ha sido este gobierno, cómo han sido las personas que han colocado como líderes en carteras de educación, carteras de diversas, ¿verdad? Cómo ha colocado personas que no califican, son incompetentes. Ese era uno de los juicios. Miren que también habla de cómo los jóvenes serán los líderes
y no tomarán las mejores decisiones. Y miren lo que decía, fueron puestos jóvenes en lugar de líderes sabios y competentes. Ese era el juicio de Dios sobre Colombia y eso lo hemos visto. Cómo en las carteras colocan personas jóvenes que no tienen experiencia para gobernar. Y miren lo que colocaba acá. Dios ha sido apartado de los centros de gobierno y decisión política, así como todas las áreas de la vida de las personas, incluso los colegios donde es muy importante que niños aprendan a respetar a Dios. También en Isaías 3 mostraba cómo quedaban muchas personas en situación de pobreza. También viendo cómo se han encarecido los bienes primarios, miren cómo subió la gasolina y cómo colocaban impuestos también a ciertos alimentos. Y también se hablaba del rompimiento del orden en la sociedad, donde habrá mucha violencia, y eso lo hemos visto bastante, cómo los grupos armados han tomado ciertas áreas, ¿verdad? Han recuperado el poder en ciertas ciudades. Entonces, eso es lo que nos decía Dios, que se venía para Colombia. Y miren este sueño. 18 de noviembre del 2022 tuve un sueño donde salía en un cuarto con el presidente y yo lo empujaba y le decía, por tu culpa viene juicio para Colombia. Pero como sabemos que Dios es misericordioso, bueno, aquí yo les expliqué cómo empezó todo, ¿verdad? Eso fue en el 2022, cómo Dios nos advertía de lo que venía para Colombia. Y Petro, al posicionarse como presidente, entregó al país por medio de pactos. Es una persona, así como el gobierno venezolano, que cree en los pactos con ciertos espíritus, con ciertas deidades, y ellos lo que creen es que haciendo los pactos, esas deidades pues le dan poder y posición. Y al hacer esos pactos, lo que trajo al país, porque el país fue entregado a espíritus de ruina, de violencia, de tormentos, derramamiento de sangre. Eso fue los pactos que Petro hizo. Pero mire cómo Dios, por el clamor de los ciudadanos, clamándole a Dios por justicia, cómo derribó todo eso lo que él había hecho. Y curiosamente, y sabemos que pues así lo hace Dios, ese día que Dios me dijo cesó la horrible noche, vemos cómo Dios ese viernes también miren que fue ese mismo viernes, fue cuando incluye a Petro y a sus allegados en la lista Clinton, que eso es básicamente muerte financiera a estos personajes. Y Dios siempre lo hace de esta manera. Dios siempre lo hace de esta manera, utiliza, ¿verdad?, a una persona como juicio, así como utilizó a Chávez y a Maduro como juicio. A diferencia de Colombia, ¿por qué se ha demorado tanto en el poder Maduro? Porque el pueblo venezolano no se ha arrodillado ante Dios. Ellos se arrodillan a otros dioses, a otras deidades, a otros espíritus. Y por eso que se ha demorado tanto. Pero mire cómo fue tan contundente la oración de Colombia, la oración de los ciudadanos pidiendo misericordia, que ya nos dice Dios que ya no va más ese juicio, ¿verdad?, por parte de él a Colombia, porque el pueblo colombiano se arrepintió de hacer lo malo, se arrepintió de alejarse de Dios. Y siempre que Dios utiliza una persona en juicio, y cuando la misericordia alcanza a su pueblo,
viene el castigo sobre la persona que hizo tanto daño. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, cómo no le ha salido a Petro absolutamente nada, todo lo que planea es derribado. ¿Y qué nos dice Dios? A pesar de que Él nos dice cesó la horrible noche, que estemos orando, que continuemos orando, que continuemos agarrándonos de Él para que se siga derribando todos esos juicios. Entonces le damos gracias a Dios, ¿verdad? Cómo nos muestra lo que viene, el presente y lo que viene para el futuro de Colombia. Gracias, Señor Jesús.